no apto para dudosos. Dios está llamando a personas en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Dios está llamando a personas, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a gente grande, a niños, a adolescentes. Dios los está llamando para una tarea que involucra establecer su reino en esta tierra. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, con discipular, con edificar, cuidar, sanar. Y Dios está despertando a personas todo el tiempo, en todos los momentos y generaciones. Dios está despertando personas para un llamado. Y hay algo sobre el llamado de Dios que yo he aprendido en los últimos años y que quiero compartirles, que es que el llamado de Dios, o sea, el ministerio, el llamado ministerial, es un lugar que no es apto para las personas que van a entrar ahí en duda, para las personas que no están seguras, para las personas que no tienen la convicción de si Dios o no las llamó, qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Y yo quiero invitarles a que podamos esta tarde mirar al llamado ministerial de dos personas que están en la Biblia, al llamado ministerial de Moisés y al llamado ministerial de Isaías, y que veamos cómo ellos reaccionaron cuando Dios los llamó y principalmente que podamos entender qué papel juega la duda en nuestro llamado. Quiero empezar contándoles una historia. ¿No me querés traer mi teléfono si yo no me paso de hora? Porque puedo estar hablando largo. Buena pregunta. Quiero empezar con una historia. Cuando yo era muy chiquita, quizás tenía, no sé, muy chiquita de edad, porque chiquita de altura sé que todavía soy. No sé si tendría mis 11 años, 12 años, no me acuerdo, pero sé que estaba en el colegio y iba a tener mi primer examen de inglés. Y no sabía mucho de inglés. Y entonces, pero había estudiado, me había preparado. Pero la cosa es que las preguntas eran muy sencillas, como era traducir alguna palabrita que estaba en un dibujo, cualquier cosa así. Y yo hice todo mi examen y terminé rápido. Y como que miré al costado y vi que todo el mundo todavía estaba en la primera página. Y dije, uy, habré hecho algo mal, ¿no? Porque si todos todavía están pensando. Y entonces empecé a dudar si había hecho bien. Y resolví volver a mirarlo, volver a mirar las respuestas de mi examen y empecé a ver que la gente tardaba y que estaban como ahí y dijo, hay algo que no estoy viendo acá, estoy haciendo todo mal y empecé a cambiar las respuestas. Entonces dije, no, por ahí no era así que se escribía eso y fui cambiando. Y borré lo que había escrito y volví a poner y después me pensé otra vez y me fui poniendo tan insegura sobre lo que había contestado ahí en ese examen que decidí ir cambiando. Dije, estoy haciendo todo mal. La cosa es, gente, me cambié todo y todo lo que había hecho en primera instancia estaba bien. Y me saqué una nota muy baja. Y cuando me devolvió el examen la maestra, me había puesto al lado de las palabras todo lo correcto y era lo que yo había puesto la primera vez. Y esto es donde me llevó mi duda. Y quiero traer este ministerio y ayudarte a entender esta tarde que dudar de tu llamado, dudar de si vos sos la persona apta al llamado, dudar de si Dios te llamó o no te llamó, tiene altísimas probabilidades de hacerte equivocar en tu llamado y principalmente lo que sería más triste, no cumplir tu llamado. Nosotros con Rodo crecimos en una iglesia muy, muy grande en Brasil. Cuando nos fuimos de Brasil para acá, quizás la iglesia tenía como 2.500 miembros. Teníamos un grupo de jóvenes muy, muy grande y muchos de nuestros amigos de jóvenes decían que iban a ser pastores, que tenían un llamado pastoral, que tenían un llamado al ministerio y de hecho estaban preparando sus vidas, apartando sus vidas para servir a Dios. Y hoy muchos de estos amigos nunca estuvieron en el ministerio, nunca siguieron un llamado, nunca se tornaron pastores. Ojo, quizás algunos no estaban llamados y podrían estar confundidos, pero sabemos que hay otros varios que sí estaban llamados. Entonces, lo primero que te quiero contar es que no todas las personas que están llamadas por Dios cumplen su llamado.
Lo que nos hace una alerta muy grande, que es qué tengo que hacer yo o prestar atención yo para que no me pierda mi llamado y que pueda cumplir todo lo que Dios diseñó para mí. Y una de las cosas que habitualmente saca a las personas del propósito que Dios tiene para ellas, de su llamado ministerial, de su llamado pastoral, de su llamado de servir en la iglesia, es la duda. Y quiero que leamos un verso juntos que está en Lucas 9:62, para que ustedes no digan que yo estoy diciendo que el reino de Dios y el llamado no es apto para los que tienen dudas. Lucas 9:62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por supuesto, acá no está hablando solamente en el contexto ministerial, en el contexto de un llamado, pero sí aún más, con más razón, la Biblia está diciendo que el reino de Dios no es apto a las personas que deciden seguir a Cristo y que en un momento miran hacia atrás y dicen, ¿pero será que es el mejor camino? ¿Será que quiero seguir a Jesús? La Biblia dice, el reino de Dios no es para estos, es para los que ponen la mano en el arado y no miran nunca más hacia atrás. Con más intensidad aún, los que son llamados a servir a la iglesia, a servir en la iglesia, no pueden dejar que las dudas en sus corazones los desvíen del propósito de Dios. Entonces quiero que miremos un poquito juntos la historia de Moisés. Ustedes la conocen, no tenemos que leer todo, pero si podés abrir tu Biblia en Éxodo 3, vamos a ver un poco sobre el llamado de Moisés y cómo la duda le jugó muy en contra y casi literalmente le impide entrar a su llamado, que era sacar al pueblo de Dios de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Así que vamos a leer Éxodo 3 a partir del verso 4, dice así. Ese es el llamado de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, acá Dios primero llama a Moisés, le dice, Moisés, Moisés, y Moisés dice, sí, ok, vos sos Dios, te escucho. Y acá Dios le revela a Moisés su llamado ministerial, si quieren decirlo así. Y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora Dios le dice, ven por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gente, Dios se encuentra en medio de su rutina, en medio de su vida. Él está haciendo sus cosas, cuidando a su familia, trabajando de lo suyo. Dios viene a su encuentro. Dios primero se revela, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés reconoce que es Dios y luego Dios le revela algo que todos nosotros nos encantaría que nos pasara, que es que Dios nos revele exactamente para qué nos llamó. Y Dios le dice, la cosa es así, mi pueblo está oprimido en Egipto, está sufriendo, está clamando, yo escuché el clamor, yo vi la opresión y yo te elegí, vos, ven, anda a Egipto, habla con Faraón y yo voy a liberar a mi pueblo. Un hermoso llamado. Ok, es grande, trae muchos desafíos, pero es increíble cómo Dios puede acercarse a una persona y decir, en este momento de la historia, en lo que estoy haciendo en la iglesia, en el mundo, en la tierra, lo que voy a traer ahora, te quiero para esta tarea. Y que Dios te asigne una tarea tan específica como hizo con Moisés. Ahora, lo que pasa enseguida es que Moisés va a empezar a tirarle a Dios un montón de excusas
o quizás dudas que tiene en su corazón que giran alrededor de un solo punto, que es, ¿estoy yo apto para cumplir este llamado? ¿Quién ya se hizo la pregunta? Uy, ¿estaré yo listo para el llamado? ¿Será que Dios puede usarme a mí? ¿Pero será que yo doy la talla para esto? Bueno, lo que vamos a ver es que Moisés le da 5 excusas o le tira a Dios 5 preguntas que son las siguientes. Solo escuchen, eso está, sigue a la historia en Éxodo 3 y va hasta el capítulo 4, más o menos hasta el verso 13 del capítulo 4 está esa charla de Moisés con Dios y le tira 5 excusas. La primera es, ¿quién soy yo? Dios, pero ¿quién soy yo para ir a Egipto y decirle al faraón que saque el pueblo que hace 400 años está ahí de esclavo, porque yo le estoy diciendo que saque el pueblo de ahí? ¿Quién soy yo? Después le dice, ¿y quién me envía? ¿Cómo le voy a decir a las personas quién me está enviando? Entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿quién sos? Decime más quién sos para que yo le pueda decir al pueblo quién me manda. Después la tercera, Moisés le dice, ¿y si no me creen? Si yo les digo todo eso, que vos me enviaste, que vos sos Dios y no me creen. Y después le tira 2 más que es, Dios, pero yo no sé hablar. Te estás olvidando que yo no sé hablar, yo no soy una persona buena para la comunicación. Y por último, directamente le dice, Señor, envía otro. Porque, ¿qué pasa? Dios le va rompiendo los argumentos, ¿no? Cuando él dice, ¿quién soy yo? Dios le dice, yo estoy contigo. Ah, pero ¿y quién me envía? Yo soy, te envía. Pero ¿y si no me creen? Vos le vas a decir que el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, te dijo que vayas. Ah, entonces está buscando algo más y dice, pero no sé hablar y tengo que hablar a Faraón. Y Dios le dice, yo seré con tu boca. Y dice, ok, pero manda otro. Porque después de toda esa charla llego a la conclusión que sigo no dando la talla. Y lo que me llamó la atención, que es lo que Dios puso en mi corazón cuando estaba orando por este tiempo de Elín, es que la mirada de Moisés, la perspectiva de Moisés, que quizás sea la de muchos de nosotros acá hoy, es yo y la tarea. Yo delante de la tarea que me está llamando Dios. Entonces yo miro la tarea, Dios me está llamando a ser misionero en otro país. Y me miro a mí y digo, no llego. Yo miro la tarea, Dios me está llamando a ser un pastor. Y me miro a mí y digo, pero no. Yo ni siquiera sé hablar a la gente. Yo miro la tarea, Dios me está llamando a la adoración. Y miro mi vida devocional y digo, pero yo ni paso tiempo en oración. Entonces, esa es la mirada de Moisés, en la que ya nos encontramos muchas veces, muchos de nosotros. Es mirar la tarea y mirarme a mí. Mirar la tarea y mirarme a mí. Y tratar de encontrar las inconsistencias entre la tarea a la que Dios me está llamando y mi vida. Toda la mirada de Moisés está acá. La primera es, ¿quién soy yo? O sea, la tarea es muy grande, la tarea es muy, no se puede equivocar en esto. Tiene que ver con la historia del pueblo de Israel y lo que Dios va a hacer en su pueblo. No, yo no soy la persona. Y Dios nunca le contesta a Moisés hablando de Moisés. Dios siempre le contesta a Moisés hablando de Dios. ¿Qué está tratando de hacer Dios? Cambiarle la perspectiva de Moisés, de yo y la tarea, de Dios y la tarea. ¿Quién es Dios para la tarea que me está asignando? Dios puede sacar a su pueblo de Egipto. Dios tiene el poder. Dios maneja el corazón de Faraón. Dios es el que elige a quien llama. Entonces, mírame a mí, Dios le está diciendo. Cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo? Dios no le dice, vos sos el capo, el ungido. Dios dice, yo soy suficiente y yo estoy con vos. Entonces Dios le dice, no, es que la respuesta no está en vos, Moisés. No es que vas a hacer todo correcto hasta decir, ahora sí estoy apto para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Yo soy el que está haciendo esto. Vos sos mi instrumento. Entonces, cuando Moisés le dice, no me van a creer, otra vez está hablando de sí mismo. Yo no tengo
La palabra es, no es autoridad, pero yo no tengo, el pueblo no me conoce, no me cree. El pueblo, claro, yo no tengo la influencia como para llegar y decir, tanto a Faraón, liberar al pueblo, como al pueblo, seguime. No va a pasar. Y Dios, otra vez, en lugar de decir, no, Moisés, vos sos el crack, vos sos el tipo, Dios dice, pero yo te estoy enviando. Entonces vos decirle al pueblo que vos estás diciendo que no te va a escuchar, que es a mí que me tienen que escuchar. Cuando Moisés le dice, es que no sé hablar, viste, yo no soy bueno con los micrófonos y la comunicación, Dios me está llamando a ser un predicador y soy gago y soy mudo y no puedo hablar y no me gusta comunicar, no tengo el don, soy tímido. Dios me está llamando a ponerme al frente y liderar y soy tímido. Es como, Dios, vos te equivocaste. Otra vez, la mirada de Moisés y la perspectiva es, yo estoy tratando de poner mi vida con la tarea que Dios me está mandando, a ver si eso coincide, a ver si soy la persona indicada. Casi como si estuviéramos haciendo una entrevista de trabajo. Dios dice, próximo, y viene Bea. Y Dios dice, bueno, Bea, decime tus calificaciones, tus capacidades que ya hiciste. A ver, tengo una tarea, te voy a contar y vos ves si das a esa tarea. Tenés que saber esto, administración, organización, trabajar con las nuevas generaciones y con niños y hablar otro idioma y que vos tenés que responderle al Señor diciendo, yo soy la persona indicada para este. Esto no es así. El ministerio no se trata de elegir a personas que están capacitadas y que Dios dice encontré el candidato ideal. El ministerio se trata de que Dios está haciendo algo en esta tierra, en este tiempo, en esa generación. Y Dios está eligiendo Él, quien Él quiere, porque la tarea no la va a hacer la persona. La tarea la hace el Señor a través de la persona. Es solo un instrumento. Ustedes fíjense, Johnny toca el teclado. Ahora, imagínense que el teclado de Johnny, si tuviera voz y pudiera hablar, dijera, ay, yo no voy a hacer el teclado de Johnny. Porque Johnny toca, es un maestro. Johnny hace los arreglos y Johnny usa las secuencias y Johnny, como que yo no voy a dar la talla. Pero mi gente, el que genera la música es el tecladista, no es el teclado. El teclado es solo el instrumento. Vos le das el mismo teclado en las manos de Johnny y en las manos de Rodo y no sale la misma canción. Entonces, cuando vos recibís el llamado de Dios para tu vida, vos no tenés que ver si tu vida es suficiente para cumplir este llamado, poniendo en duda tus capacidades. Vos tenés que entender que sos un instrumento. ¿Y quién va a tocar la música? Es el Señor. Y si Dios te eligió para este tiempo, para este llamado, para esta tarea, vos tenés que confiarle al Señor. Pero entonces Moisés sigue en esa charla con Dios y dice, yo no sé hablar. Y Dios otra vez no vuelve a insistirle a Moisés que él tenga la capacidad. Bueno, pero yo te voy a dar la capacidad de hablar. Dios le dice, yo estoy con vos, las palabras son mías. Todo el tiempo Dios está tratando de cambiar la perspectiva de Moisés desde sí mismo hacia el Señor. Y cuando ya ve que no tiene argumentos, le dice, bueno, Señor, vamos a ver Éxodo 4:13. ¿Qué cara dura? Dios, voy a leer a partir del 12. Dios le dice, ahora pues ve, Moisés, y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Señor, sea a través de cualquiera, pero menos a través mío. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y ahí es donde Dios le dice, yo voy a levantar a Aarón para que vaya con vos. Pero esa no era la idea original de Dios, ni el llamado original de Dios. El llamado de Dios era, Moisés, vos sos la persona. Y tanto insistió, tanto dudó, tanto miró sus propias incapacidades, que Dios le dijo en un momento, bueno, hasta acá. Ahora no te explico más, que yo soy suficiente y yo te pongo a Aarón. Y por otro lado, vemos a otro llamado que es muy parecido. Ustedes también conocen la historia. Es el llamado de Isaías. Así que si pueden ir conmigo al libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 6. La Biblia cuenta que Isaías estaba en medio de una visión
una visión espiritual donde está viendo al propio Dios, al mismo Dios, y en medio de esa visión, Isaías recibe su llamado ministerial, que era distinto al de Moisés, era ser un profeta para su generación. Pero iba a ser un llamado muy difícil porque Dios le llama a ser un profeta y ya le avisa de antemano que la gente no lo iba a escuchar. O sea, Dios lo llama a un ministerio fracasado. ¿Les gusta eso? Dios lo llama a algo que a sus ojos no va a funcionar. Pero vamos a ver cómo Dios lo llama. Isaías 6, a partir del verso 5. Isaías está en medio de una visión celestial poderosa y dice: entonces le dije, dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A lo que respondí yo: envíame a mí. Envíame a mí. Tenemos dos hombres que reciben un llamado a una tarea asignada por Dios, un llamado ministerial. Y los dos miran su propia incapacidad, porque la Biblia dice que Isaías también miró y vio que era impuro. Y Moisés también miró y dijo: yo no doy para esto. Pero los dos reaccionaron de maneras distintas. Uno dijo: envía a otro, y el otro dijo: envía a mí. ¿Qué pasó? Que esas dos perspectivas les permitieron a esas dos personas entrar o no entrar a su llamado. Es que uno tenía la perspectiva de yo y la tarea, y el otro entendió que la perspectiva correcta era Dios y la tarea. Dios sigue cuando Isaías le dice, ahí en ese verso 7, 8, dice: heme aquí, envíame a mí. Dios le sigue diciendo: Isaías, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entenderán. Vean, por cierto, pero no comprenderán. Dios ahí le empieza a explicar a Isaías un llamado a ser un profeta, que de hecho fue por muchos años. Y Dios le adelanta que el pueblo no iba a escuchar su palabra y no le iba a hacer caso. De hecho, la mayoría del pueblo no le hizo caso a muchas de las profecías de Isaías. Pero a esto era lo que Dios le estaba llamando, porque Dios necesitaba traer su palabra para su pueblo. No se trataba de ser exitoso a los ojos humanos, se trataba de cumplir una tarea que era parte de la agenda de Dios. Y cuando Dios nos llama, vamos a tener dos reacciones. Ojo, no te sientas mal si sos Moisés hoy, porque todos hemos sido Moisés en algún momento. Y cuando Dios nos ha hablado de un llamado pastoral, de un llamado ministerial, de un llamado para plantar una iglesia, de un llamado para asumir un lugar de liderazgo, nos hemos encontrado con nuestras incapacidades y hemos dicho: ¿será que Dios puede usarme a mí? Pero ¿será que yo no tengo el pasado como de una mujer de Dios, de un hombre de Dios? Pero yo ya la pifé, pero yo no tengo las calidades para eso, lo que fuera que se nos puede ocurrir, ¿no? Pero Isaías, a pesar de que también ve su debilidad y dice: yo soy un hombre impuro, cuando Dios le dice: pero yo te purifiqué, Isaías cambia su perspectiva. Si yo doy la tarea para esta tarea, para Dios es el que hace la tarea. Yo solo soy un instrumento. Y de pronto Isaías se para y dice: envíame a mí. Isaías nunca más retrocedió de ese llamado. Vos no vas a ver en la historia de la vida de Isaías que él haya dicho a Dios: Señor, hasta acá. Pero él, desde ese día que se paró y dijo: envíame a mí, él fue, como leímos al principio, él puso las manos en el arado y no miró más hacia atrás. Y por otro lado, vemos a Dios tratando de convencer a una persona que entre a su tarea, que entre a su llamado, porque siempre está la duda de lo que pueda hacer. ¿Tiene sentido? Y Dios, lo que puso en mi corazón estos días, hablando sobre esto, es que el llamado de Dios
revela propósito, no merecimiento. A veces vos estás tratando de entender por qué Dios te estaría hablando, que te está llamando a determinada cosa, como si vos fueras merecedor, fueras digno, fueras capaz de cumplir con algo. Y tenés que entender que los llamados ministeriales revelan propósitos de Dios para la tierra, propósitos de Dios para la iglesia, propósitos de Dios para un pueblo. Cuando Dios nos llamó a mí, a Rodo, yo tenía 24 años de edad. Éramos recién casados, yo estaba por terminar la facultad de medicina. Y si bien servíamos en todo en nuestras iglesias, arreglábamos las sillas, limpiábamos el baño, estábamos cuando habían eventos, estábamos para entregar las credenciales, lo que fuera, nos encantaba estar ahí. Nunca jamás nos habíamos visto en un lugar de liderazgo, de pastoreo, y muchísimo menos plantando una iglesia. Y cuando tenemos 24 años y Dios nos llama, hacemos el ayuno, muchos de ustedes conocen la historia, y Dios dice: yo los estoy llamando a dejar todo acá y ir a Buenos Aires y plantar una iglesia en Argentina. Lo primero que pensamos es: te equivocaste. O sea, Señor, no somos pastores. ¿Cómo una persona que no es un pastor puede ir a otro país como un misionero y plantar una iglesia? Nadie nos va a escuchar, nadie nos va a hacer caso. Encima, en nuestra iglesia nos cargábamos que teníamos cara de muy jóvenes y que nos habíamos casado muy jóvenes, pero que parecíamos aún más jóvenes. Entonces le decían a Rodo cuando nos casamos que íbamos a llegar al hotel de la luna de miel y iban a preguntar: ¿dónde están tus padres? Y decíamos: nadie nos va a creer que vamos a llegar dos jóvenes a Buenos Aires. ¿Y qué, Dios? Vamos a ir a una plaza y decir: estamos acá porque Dios nos mandó a plantar una iglesia. O sea, vos tenés incapacidad por donde lo mires. Pero algo que Dios nos enseñó a lo largo de procesar este llamado es que el llamado estaba revelando un propósito que Dios tenía para este país. Dios quiere hacer algo en Buenos Aires, en Argentina, y somos uno de los miles de personas que Dios está levantando en esa generación para impactar a esta ciudad. Y se trata de Él y el propósito que quiere cumplir, no de nosotros y esa tarea. Por eso les compartíamos hoy más temprano que no sirvan a Dios por reconocimiento, porque eso no se trata de que nosotros nos salgamos bien en el ministerio. Eso se trata de cumplir la tarea que nos asignó Dios. Recordá algo siempre: si tenés un llamado ministerial, tu principal tarea es ser fiel al llamado. No es convertir a las personas, transformar a las personas, convencer a las personas, ser conocido, tener éxito. No. Tu tarea es ser fiel al llamado. Dios es el que tiene el propósito, Dios es el que asigna el propósito. Y quizás vos pienses que la duda es algo bueno, entre comillas, porque la duda demuestra humildad. Como no es que cuando Dios me llama y me dice: yo tengo un llamado para tu vida, para que lideres, para que seas un pastor, un misionero, un profeta, lo que sea, yo al decir a Dios: ay Dios, pero yo no, estoy siendo humilde. Pero la verdad es que no, porque cuando vos te pones a ti mismo como un obstáculo para que Dios cumpla su llamado, es que aún crees que el llamado tiene relación con tu capacidad. De hecho, la persona que ya entendió que no puede realizar el llamado a menos que lo haga Dios, es la persona que dice: heme aquí, a mí envíame, Señor, porque yo ya entendí que no tiene nada que ver con lo que pueda dar yo. Tiene que ver con tu propósito y esa tarea. ¿Se entiende? ¿Y por qué estoy compartiendo eso con ustedes y con eso voy cerrando? Porque si vos no te parás firme en tu llamado, hay muchas decisiones que vas a tomar en tu vida, decisiones de familia, decisiones financieras, decisiones de carrera, decisiones de cómo aplicar tu tiempo, de negocios, de todo lo que puedas creer, que van a ser afectadas por cuán convencido estás de tu llamado. Entonces, como les conté al principio, cuando yo empecé a mirar el examen de los que estaban al lado y empecé a decir: creo que hice algo mal, la duda me hizo vacilar. La duda me hizo estar como: ¿es esto? ¿No es? No estoy convencido. Y entonces retrocedí, volví atrás
y eso es lo que hace esas preguntas que vos haces con relación a lo que Dios te está llamando en tu vida. Cuando Dios te diga, toma el lugar que tengo para vos, asumí ese ministerio, abrí un pequeño grupo, discipulá a alguien, contá tu testimonio, salí a evangelizar a la plaza, lo que sea que Dios te esté pidiendo, y vos estás como, ¿será que es para mí? ¿Será que no es para mí? ¿Será que es el tiempo? Pero ¿será que, pero yo no oré todos los días esa semana, entonces no puedo? Y esas dudas que hacen, que demuestran en realidad que vos todavía tenés la mentalidad de que tiene que ver con tus capacidades. Esa duda, ese vacilar, ese estar indeciso, va a hacer con que vos no tomes el lugar que Dios tiene para tu vida. Y yo les quiero decir algo con mucho amor, pero hay un timing de Dios para que entremos al llamado. Hay un tiempo, hay como una ventana de tiempo. Y si nos perdemos esa ventana, no estoy diciendo que Dios no te pueda dar segundas oportunidades, pero no entramos más a ese llamado original de Dios. Hubo muchas decisiones que vinieron del 2009 en adelante, cuando Dios nos llamó, que cambiamos totalmente el rumbo de lo que haríamos si no hubiera el llamado, porque entendíamos que Dios nos estaba llamando. Decisiones con relación a mi facultad, a mi residencia, a nuestra vida financiera, a cuándo tener hijos, a estudiar el idioma del lugar que Dios nos había mandado. Muchas cosas cambiaron porque dijimos, Dios nos está llamando y tenemos que pararnos firmes sobre ese llamado, porque se trata del propósito que Dios tiene. Y ese propósito tiene un tiempo. Y si no entramos a este tiempo, nos vamos a perder el propósito de Dios para nosotros. Entonces, hay decisiones que vas a tomar en tu vida que si vos no estás muy convencido y firme en el lugar que Dios te llamó, esas decisiones van a ser dudosas. Y quizás esas decisiones te lleven a tomar caminos que te van a alejar del llamado de Dios para tu vida, porque siempre estuviste en esa duda. Esta mañana cuando estuvimos orando con ustedes, después que ministró Rodo, yo toqué a muchos de ustedes y estuvimos orando y yo sentí como, yo pude escuchar como en mi espíritu que muchos de ustedes estaban acá de esta manera esta mañana, que es decir, Señor, yo quiero ofrecer mi vida para servirte. Yo quiero asumir un lugar en tu reino, en tu iglesia, en tu casa, pero ¿será esto para mí? ¿Cómo sé que yo no estoy diciendo, me paro en el lugar y estoy tomando algo que Dios no tiene para mi vida? ¿Cómo sé que es Dios que me está llamando? ¿Cómo? Y seguimos, Dios te ha hablado 1, 2, 3, Dios te ha mostrado de distintas maneras que te está llamando, pero vos todavía tenés esa pregunta, ¿y será para mí? ¿Y será que doy? ¿Y será que tengo la capacidad? ¿Y será que tengo lo que es necesario? Y en esto está pasando el tiempo y las decisiones que tenemos que firmar para entrar al llamado las estamos dejando pasar. Yo me acuerdo que cuando antes de ponerme de novia con Rodo, yo sabía que quería servir a Dios en fuera. Como les dije, nunca jamás imaginé que íbamos a ser pastores, pero yo me veía sirviendo a Dios. Y un día le hice una pregunta a Rodo que era como mi pregunta decisiva, sin contarle de si él iba a ser mi novio o no. Yo le dije, y decime una cosa, estábamos en mi casa, él era amigo de mis hermanos, se hizo amigo de mis hermanos, vino a estudiar con mis hermanos y estábamos como en un balcón y yo le dije, Rodo, ¿vos crees que tenés un llamado ministerial? Y si él contestaba no, yo muy educadamente iba a decir, que Dios te bendiga, no sos mi prometido, ¿no? Y le digo, ¿vos crees que tenés un llamado ministerial? Y él me contestó algo que nunca más me olvidé. Él me dijo, si yo tengo o no tengo, no lo sé, pero que yo voy a servir a Dios, así Él no me llame, yo voy a servir a Dios. Ese quería. Ya estaba todo planificado, Max. Y nosotros, los que todavía no tienen novia, esta es buena, tírale. Pero a lo que voy es, y nosotros estamos del otro lado diciendo, sí, Dios me llamó, pero creo que no soy la persona. Creo. Y Rodo, valiente, decía, así yo sea, no sea, me llamó, no me llamó, yo voy a servir a Dios.
Y nosotros acá con miedo. Pero hay personas que saben más, hay personas que son mejores. No se trata de eso, se trata de que Dios tiene un propósito para esta ciudad, Dios tiene un propósito para Argentina, Dios tiene un propósito para Latinoamérica, Dios tiene un propósito para esta generación que estamos viviendo, que necesita brutalmente la palabra de Dios. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién se va a parar y decir, envíame a mí? No porque me crea capaz, porque ya entendí que vos sos Dios el que haces la tarea. Amén. Así que párate ahí donde estás. Te quiero invitar a que cierres tus ojos, a que abras tus manos. Porque antes de que pasemos a este momento de charlar con nuestros pastores invitados y poder escucharlos y aprender de ellos, creo que Dios quiere ministrar algo en nuestros corazones esa tarde. Así que quiero pedirte que si querés pararte, si querés arrodillarte, si querés estar acá, pero que estés delante de la presencia de Dios, que pongas tu vida delante de la presencia de Dios, porque esta es una tarde de decidir no dudar más. No dudar más de si esto es para vos, no dudar más de si vas a llegar, no dudar más de si Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios está buscando una generación que le responda como Isaías. Que así veamos nuestro pecado, así veamos nuestra incapacidad, así veamos nuestra falta de experiencia. Lo que sí tengamos es la convicción de que hay alguien que nos purificó y que nos llamó y que Él está haciendo algo. Él es el que va a hacer y que nosotros somos instrumentos en sus manos. Y que tengamos la disposición que requiere un instrumento. Un instrumento solo necesita ser prendido, un instrumento musical. Y luego el que lo toma en sus manos es el que hace toda la música. Que tengamos esa disposición de dejar que nuestras vidas sirvan a los propósitos del Señor. Así que ahí donde estás, empecé a hablar con Dios y decirle, Señor, estos son mis miedos, estas son mis inseguridades. Esas son las cosas que veo en mi vida y que me hacen tener miedo a lo que puedas llamarme a hacer. Estas son mis fallas. Pero esta tarde siento que lo que el Señor quiere hacer en nosotros es decir, acá vas a entregar tus dudas, acá vas a entregar tus preguntas, tus inseguridades, pero ahí ya no. Ya no más me vas a estar diciendo, Señor, pero realmente me llamaste para eso, pero realmente doy la talla, pero realmente me puedes usar. Que nos paremos esta tarde para decir, yo voy a servir al Señor. Mi vida va a ser del Señor. Así Dios tenga que seguir trabajando mis imperfecciones, mi carne. Así Dios tenga que seguir mostrándome cómo ser purificado por su fuego. Yo acá me paro y mi vida va a servir al Señor. Así que levanta tu voz. Abrí tus manos y poné tu vida delante de Él. Decirle, Señor, esta tarde afirma en mi corazón tu llamado. Si vos sos una de esas personas que venías dudando o que te cuesta cuando hablamos sobre un llamado, sobre tomar un lugar en el reino de Dios y tomar una posición para servirlo, te cuesta creer que esto realmente puede ser para vos. Yo quiero invitarte a que pases un ratito acá adelante, que pongas tu vida delante de la presencia de Dios y que esta tarde podamos sellar sobre tu corazón lo que Dios los está llamando a hacer. Así que no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si decís, yo necesito tomar un lugar, yo necesito tomar una postura en mi llamado. Y no preguntarle más al Señor, Señor, pero yo no querés enviar a otro. Porque hay un tiempo donde Dios te va a contestar, pero hay un tiempo donde Dios, como dice la palabra, Dios se va a enojar y ya este tiempo se termina de entrar a ese llamado. Y mi corazón quema por las personas que dejarían de escuchar el Evangelio si vos no entras a tu llamado. Por los niños
que dejarían de ser salvos si vos no entras a tu llamado. Por los adolescentes, los jóvenes que no van a escuchar sobre Jesús si vos no entras a tu llamado. Sobre naciones, ciudades que no van a ser impactadas por Dios si no entras a tu llamado.